Nehemías capítulo 1, hermanos, ahí tuvimos nuestra lectura y vamos a estar ahí, no vamos a movernos mucho. El libro de Nehemías, hermanos, nos enseña la importancia de la obra de Dios. Los trabajos grandes y pequeños, todos son importantes e indispensables a la obra de Dios. Es bueno, hermanos, cuando compartimos el evangelio, la obra de Dios, compartirlo. Es bueno también, hermanos, cuando alguien abre esas puertas, ¿verdad?, para hacer el aseo aquí, también es bueno y es agradable. Podemos diferenciar nosotros, es una obra pequeña o una obra grande, pero cuan más pequeña o grande que sea, Dios la ve, Dios bendice, Dios recompensa y a Él le agrada. Nehemías, hermanos, también nos enseña la importancia de que el pueblo de Dios trabaje en equipo, en unidad. Ahí en Juan, hermanos, 17, yo creo que usted tal vez lo ha leído, dice que el Señor Jesucristo ora por sus discípulos y por nosotros también, y dice, para que ellos también sean uno, como nosotros también, yo y tú, Padre, somos uno. Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es importante la unidad. Algunas ocasiones, hermanos, estamos juntos, pero separados. O dice aquel dicho, juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Pero somos una sola iglesia, somos un solo cuerpo. Y Nehemías, hermanos, nos habla de la obra de Dios en unidad, en equipo. Cuando el pueblo de Dios, hermanos, se unía y tenía ánimo para trabajar, no había, hermanos, quien les pudiera parar o hacer frente. Nehemías, hermanos, también nos enseña que cuando el pueblo de Dios trabaja en colaboración, en unión, cosas increíbles pueden ser logradas con la ayuda y el favor de Dios. Nehemías, hermanos, también nos da una advertencia que en medio de hacer la buena obra de Dios, esa obra será obstruida por los enemigos de Dios. Cuando estamos sirviendo y trabajando, hermanos, si estamos bien involucrados, no sé si a usted le ha pasado, pero como cosa adrede viene el diablo y mete su cuchara. Y viene la adversidad y viene la dificultad. ¿Para qué? Para que no sigamos trabajando o edificando los muros de nuestra familia, de nuestra vida espiritual o de la iglesia. El enemigo siempre va a venir, hermanos, como se presentaba aquí. Viene Sanballat y viene Tobías y viene Gesem el árabe y vienen a meter su cuchara. Siempre va a haber, hermanos, el Gesem, el Sanballat y Tobías. Qué nombres tan raros, Sanballat, Gesem, ¿verdad? Tobías, ¿verdad? Pero eran enemigos, hermanos, de la obra de Dios y de Dios mismo. Pero Nehemías, hermanos, también nos anima y nos enseña que ningún enemigo puede parar la verdadera obra de Dios. Usted sabe el corito que dice, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando, solo se detiene para predicar. En medio de la oposición, de la dificultad, de la lucha, la iglesia sigue caminando. La iglesia no se destruyó, hermanos, ni se detuvo por completo en la pandemia. Aquí estamos, amén. Algunos, hermanos, tristemente Dios los llamó a su presencia, no están, pero aquí estamos usted y yo, y la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. A pesar de la oposición y del cambio de leyes y de muchas cosas, la iglesia sigue. Pablo, hermanos, en medio de la oposición por los romanos, por los fariseos, por los religiosos, hermanos, en su época, en su tiempo, y aún estando preso en Roma, hermanos, y queriendo ser destruido por Nerón, él dijo en la cárcel, mas la palabra de Dios no está presa. Pablo estaba preso, pero el evangelio y la palabra de Dios no está presa. Y mire que usted la tiene en sus manos y yo también. El libro de Nehemías, hermanos, y la vida misma de Nehemías también nos desafían como creyentes a usted y a mí a desarrollar una vida personal de comunión con Dios cada día. Pregunta, ¿hoy habló con Dios? ¿Hoy tuvo una comunión con Dios real, sincera, verdadera? ¿O se levantó, hermano, como chapulín en la mañana y se fue a su trabajo que ni siquiera se alcanzó a persignar? Y luego por la noche llegamos cansados, fatigados, hermanos, y humanamente es normal, nuestro cuerpo se cansa, pero no somos a lo mejor, hermano, tristemente para siquiera doblar nuestras rodillas unos minutos y darle gracias a Dios. Nehemías, hermanos, nos enseña la importancia de tener una comunión real, genuina con Dios cada día. En esta hora, hermanos, quisiera hablarle de Nehemías y su oración, hermanos, que es el capítulo 1. Vamos a orar. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias por el libro de Nehemías. Gracias porque nos enseña, Señor, muchas cosas a través de tu palabra. Y nos anima, Señor, ya que tu palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Señor, ayúdanos a echar mano de tu palabra, a obedecerla, a entenderla en esta noche y que algo podamos guardar y atesorar en nuestro corazón. Tú sabes cómo venimos y qué es lo que necesitamos. Ayúdanos, Espíritu Santo, guíanos. En Cristo doy gracias y pido, amén y amén, Señor. Dice la palabra de Dios, hermanos, en Nehemías capítulo 1, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Versículo 3, lea conmigo. Mire la respuesta a la pregunta de Nehemías. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, ¿cómo están? En gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Ahora, hermanos, recordemos que Nehemías es cautivo en una tierra extraña. Está en Susa, capital del reino, como copero del rey Artajerjes en su palacio. Él no sabe, hermanos, nada de lo que está sucediendo en su tierra, hasta que un día, hermanos, llega Anani, uno de sus hermanos, y le manda un WhatsApp, le da un recado, le da un mensaje y una mala noticia que revela a Nehemías las condiciones de su país y de su patria. Nehemías, hermanos, era un hombre patriota que amaba a su nación, a su pueblo. Y viene Anani, hermanos, y él pregunta y dice, oye, ¿cómo está mi rancho? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está mi nación? ¿Qué ha pasado? Yo estoy acá en Susa, capital del reino, con el rey Artajerjes, pruebo el vino y luego se lo doy. Yo estoy chévere aquí, ¿verdad? Como de lo mejor, tengo mi palacio, tengo buena cama, ¿verdad? Estoy aquí con ganas, pero ¿cómo está mi rancho? ¿Cómo está mi pueblo? ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo está la ciudad santa? ¿Cómo están los que se quedaron? Y le dan una mala noticia, hermanos, y dice, mira, ¿sabes qué? Para empezar, en primer lugar, están en gran mal. Eso quiere decir heridos. Están viviendo en deterioro, en descomposición y en ruina los que están ahí. En segundo lugar, están en afrenta. Es decir, hermanos, están en gran miseria. Quiere decir estar en una condición de calamidad. Están, pero bien mal. Ahora, recuerda, hermanos, que cuando la nación de Israel fue invadida, la mayoría de la gente que tenía dinero, preparación o algún oficio o renombre fue llevada a la cautividad en Babilonia, y los únicos que quedaron en Jerusalén fueron los pobres, los ancianos, los enfermos y personas que no podían hacer mucho. No eran, hermanos, de beneficio para ellos y estaban viviendo en hambre, en reproche, en ruina y en destrucción. ¿Qué haría usted, hermanos, que por ejemplo usted se va a Estados Unidos a trabajar, ¿verdad? Hay muchos que se fueron. Yo tengo un tío, mi tío Pepe, 30 años, se fue de mojarra, como lo dicen, se fue en el tren. Tiene 30 años, nunca volvió, hermanos. No vio ver a su padre cuando murió, mi abuelita enferma. Él se quedó y hizo su vida. Y algunas veces pregunta, oye, ¿cómo está mamá? Pues está bien mala, bien enferma. Oye, ¿cómo está mi hermana? No, pues tu hermana está bien mal. ¿Qué haría usted, hermanos, que se va a Estados Unidos, por ejemplo? Tiene muchos años sin venir, usted está bien allá y usted pregunta por su familia y dicen, ¿sabes qué? Mira, tu papá y tu mamá se separaron. Tu otra hermana está embarazada de un muchacho inconverso. Tu hermano está en el penal. Y tu iglesia donde tú estabas, el pastor, por ejemplo, cayó en inmoralidad. La iglesia está dividida, ¿verdad? La casa donde tú habitabas, ¿verdad? Ya la destruyeron, ya no está nada. El dinero que tú mandaste se lo malgastaste. ¿Qué haría usted, hermanos, al ver una mala? Oye, pues están bien mal y en gran afrenta y en ruina, oye, y yo acá. ¿No sentiría usted impotente? ¿No le pesaría en su corazón? ¿Qué sentiría Nehemías, hermanos? ¿Qué haríamos nosotros ante una noticia así? ¿Cuál fuera nuestra respuesta, nuestro proceder, nuestro actuar ante algo así? ¿Cómo reaccionaría usted ante esa dificultad? Mire, hermanos, cómo reaccionó Nehemías. En primer lugar, hermanos, Nehemías no fue a buscar a papá o a mamá, que probablemente ya no los tenía. No fue, hermanos, a buscar ayuda de sus amigos. No fue a pedir, hermanos, apoyo al gobierno o alguna dependencia. No fue, hermanos, al rey Artajerjes y a decirle cuántas cosas él quería o necesitaba, aunque Dios en su gracia después se lo permitió y el rey le dijo, ¿qué cosa pides? Él, hermanos, de las primeras cosas que Nehemías hizo, dice el versículo número 3,
Versículo número 4, discúlpeme, mire, dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, no dice cuántos. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Una de las primeras cosas que Nehemías hizo ante una mala noticia, orar delante del Dios de los cielos. Mire esta palabra, el Dios de los cielos, en el capítulo 2, versículo número 4, dice, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces, ¿qué hizo Nehemías antes de tomar una decisión? Oré al Dios de los cielos. Capítulo número 2, hermanos, versículo 20, y en respuesta le dije, ¿el Dios de qué? De los cielos. Nehemías, hermanos, sabía que tenía un Dios en el cielo que le podía ayudar. Él sabía, hermanos, que tenía un Dios en el cielo grande, poderoso, fuerte y temible, que a pesar de las circunstancias o de las situaciones que él vivía y él enfrentaba en Susa, capital del reino, siendo copero del rey Artajerjes, sabía que tenía un Dios grande que le podía ayudar en cualquier dificultad o cosa, hermanos, que aunque él impotentemente no pudiera hacer mucho, algo sí podía hacer, y él podía, hermanos, hacer esto. Señor, en esta hora no estoy en Jerusalén. No sé lo que está pasando, Señor, realmente al 100%, pero puedo orar a ti, mi Dios de los cielos, porque sé que tú eres un Dios misericordioso que perdona la maldad. Ayuda a mi pueblo, Señor, y si es tu voluntad, llévame allá. No solamente quiero llorar y sentarme, quiero orar y quiero actuar. Ayúdame, dame gracia delante del Rey, si es tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Él pudo hacer eso. Tal vez, hermanos, oye, humanamente Nehemías no podía hacer mucho, tal vez, pero tenía un Dios en el cielo que podía ayudarle, bendecirle y enviarlo. Cuando Nehemías, hermanos, dirigió al pueblo de Dios, los dirigió desde una posición no comúnmente usada por creyentes modernos. Dirigió, hermanos, desde la posición de oración. Nehemías, hermanos, fue un hombre usado grandemente por Dios, no a causa de su gran conocimiento, ni a causa de su gran carisma. No tenía un diploma de universidad cristiana o secular, pero la Biblia dice que fue un hombre usado por Dios a causa de sus reuniones con Dios de rodillas y su dependencia en Él. Y oré delante del Dios de los cielos. Pregunta, ¿usted el día de hoy oró delante del Dios de los cielos? Nehemías, hermanos, desde el punto de vista humano, no había forma que hiciera la obra que necesitaba en Jerusalén, pero él oró delante del Dios de los cielos. Tal vez Nehemías pensó, estoy muy lejos, no tengo los recursos ni la capacidad para restaurar a Jerusalén yo solo, no puedo cambiar la situación tal vez mucho, pero esto haré, oraré delante del Dios de los cielos y Él me escuchará y me ayudará. Estamos a una oración de distancia, hermanos, con Dios, de que nos responda y de que obre. Es que yo no puedo hacer mucho. Puedes orar delante del Dios de los cielos. Clama a mí y yo te voy a responder. ¿Ha tenido usted una mala noticia últimamente? Ore. ¿Tuvo un mal día? Ore. ¿Está enfermo? Ore. ¿Está sano? Ore. ¿Está triste? Ore. ¿Está feliz? Ore. ¿Está solo? Ore. ¿Está acompañado? Ore. ¿Está cansado? Ore. ¿Dios no responde? Ore. ¿Dios respondió? Ore y agradezca. ¿Dios suplió? Ore. Ore siempre, siga orando, ore sin cesar delante del Dios de los cielos. Nehemías, hermanos, nos hace ver la importancia de la oración y comunión con Dios en todo momento. Pregunta, ¿ante quién oraba Nehemías? Dice el versículo, hermanos, número 4, y oré delante del Dios de los cielos. ¿Ante quién oramos nosotros? Ante el mismo Dios de los cielos, pues el mismo Dios de Nehemías es el mismo Dios del año 2024. Entonces, si oramos delante del Dios de los cielos, hermanos, si tenemos un Dios tan grande que puede solucionar nuestro problema o responder a esa petición, a ese anhelo del corazón que tenemos, ¿por qué no oramos delante del Dios de los cielos? ¿Por qué, hermanos, no respetamos el tiempo de oración pública y privada?
¿Por qué, hermanos, estamos con el celular, dormidos, platicando o haciendo otra cosa cuando es tiempo de orar delante del Dios de los cielos? Mira, hermanos, algunas veces somos muy indiferentes. Dice la Biblia en Eclesiastés 3:1, Mauro Renaldo me corrige, dice que todo tiene su tiempo. ¿Hay tiempo para orar? Hay tiempo para orar delante del Dios de los cielos. La pregunta es, hermanos, ¿por qué cuando es tiempo de orar agarramos nuestro celular? Cuando es tiempo de orar. ¿Por qué cuando es tiempo de orar, hermanos, pareciera que dijeran es tiempo de irte a la Guadalajara? Porque es cuando es tiempo de orar delante del Dios de los cielos y derramar nuestro corazón, orar solos y orar como iglesia, hermanos, corremos. Porque cuando es tiempo de orar realmente, hermanos, y respetar la oración pública y privada delante del Dios de los cielos que nos ve. Y empezamos, hermanos. Enseñemos a nuestros hijos a respetar la oración y nosotros mismos seamos ejemplo y modelo para ellos también. Lo mismo que hacemos nosotros, hermanos, nuestros hijos más que con nuestras palabras aprenden con nuestro ejemplo. Las palabras, hermanos, son buenas, pero también el ejemplo es mejor. Cuando uno, hermanos, no ora y no tiene la seriedad como tal y la familia no lo ve, ¿qué pasa con niños muchachitos si mi papá no ora? Si mi papá está platicando, si mi papá tira lucas al predicador, mira, ¿qué pasa él? Consciente y conscientemente usted transmite un mensaje que él es receptivo y al rato, aunque diga que no, lo puede repetir y lo puede hacer. Los hijos son un ejemplo o son más bien, hermanos, un reflejo también de los padres, nosotros como somos, y debemos respetar la oración delante del Dios de los cielos. Pregunta, ¿dónde estamos? ¿En la casa de quién? Porque lo decimos, hermanos, ¿en la casa de quién? Dice de Dios. Cuando usted va a la casa de alguien, ¿cómo le gusta que lo trate? Cuando usted va a la casa de alguien, ¿cómo se comporta? No se mete directo al cuarto y desciende todo y agarra el rollo del baño. No, porque estoy en la casa de alguien, la voy a respetar, pues ya no me invita. Después me va a correr, se van a enojar conmigo, no se pelea. Oye, estoy en la casa de Dios y como tal voy a respetar al Dios de los cielos. Nehemías nos enseña, hermanos, la importancia de la oración y de la comunión con Dios en todo momento adverso o difícil. ¿Ante quién oraba Nehemías? Ante el Dios de los cielos. ¿Ante quién oramos nosotros hoy? Jueves, hermano, en el año 2024 oramos al Dios de los cielos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces le decía, hermanos, porque tristemente no respetamos el tiempo de la oración tanto pública como privada y estamos en el celular dormidos, saliéndonos o platicando si estoy delante del Dios de los cielos, hermanos. La Biblia describe a Nehemías, hermanos, como un hombre también de compasión. Ahora escuche, hay una diferencia entre la compasión y la preocupación. Como hay una diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El remordimiento dice a la señora cuando llegó el viernes: vieja, ¿sabes qué? Llegué borracho, te golpeé, pero el próximo viernes voy a llegar, te voy a dar la raya, vamos a traer el mandado, te amo, no te vuelvo a golpear. ¿Y sabe qué pasa el próximo viernes? Llega el hombre borracho y la vuelve a golpear y la vuelve a maltratar. ¿Por qué? Porque no estaba arrepentido. No era un arrepentimiento, era un remordimiento de conciencia. Igualmente, una cosa es la compasión, otra cosa es la preocupación, hermanos. La preocupación es algo, hermanos. La preocupación por algo o por alguien puede llegar a nuestras vidas, pero no hacemos nada. Puede sentir tristeza por la condición de esa persona, pero no hace nada. Pero si hay compasión en su vida, existe allí, su corazón le impulsará, Dios le impulsará a hacer algo. No tiene alternativa. La compasión, hermanos, que tuvo Cristo y Nehemías también, la compasión es amor en acción. Jesús, hermanos, dice la Biblia que cuando él recorría las aldeas y ciudades, al ver las multitudes que andaban como ovejas sin pastor, dice que tuvo compasión, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor, se las va a trasquilar el lobo. Y él dice, la Biblia, no solamente que tenía compasión, dice que sino que les enseñó
Y aparte, no solamente les enseñó, hizo algo, actuó, les multiplicó y con 5 panes y 2 peces y alimentó a más de 5,000 gente. Es decir, Jesús tuvo compasión y no, ay, tengo compasión. Pues no, la compasión es amor en acción, te lleva a hacer algo por el prójimo. Jesús les enseñó y todavía los alimentó y les llenó la pancita y sobraron todavía 12 cestas. Esa es la compasión, hermanos. Cuando Nehemías, hermanos, oyó de esta condición de la ciudad santa y del pueblo de Dios, se llenó de compasión, y esto lo vamos a ver en 3 maneras. En primer lugar, hermanos, miren lo que dice la Biblia en Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo número 4. Dice la Biblia: cuando oí estas palabras, que el pueblo estaba en gran mal, estaba en gran afrenta, que estaba en ruina, que estaban en una condición muy inhumana, que el muro de Jerusalén, simbolizando la protección, los muros derribados, todos entran, las puertas quemadas, bien mal, hermanos. Imagínense esa escena. Nehemías escuchó esas palabras y lo primero que él hace, dice: me senté y lloré. ¿Alguna vez usted se sentaba a llorar, hermano? Yo sí, varias veces. Nehemías dice: oí esto, mi corazón se quebrantó, me dio tristeza y me senté y lloré. La Biblia dice, hermanos, que Nehemías lloró. Lloró, hermanos, porque tenía un corazón quebrantado por su pueblo. Había lágrimas en sus mejillas. Jesús, hermanos, fue quebrantado por nuestros pecados, por salvarnos. ¿Qué te quebranta hoy? ¿Qué te quebranta, hermanos? ¿Qué te hace llorar? Ora delante del Dios de los cielos. Harás tu mejor trabajo cuando tu corazón está quebrantado. Y Dios siempre responde a un corazón quebrantado como el de Nehemías. Dice el capítulo 2, hermanos, versículo número 1, 2, 3 y 4. Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 4. Mire, Nehemías, sucedió en el mes de Nisán. De Quisleo a Nisán ya han pasado por lo menos 5 meses que él estado orando día y noche. En el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿cómo estaba Nehemías triste? Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro, Nehemías? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, porque él podía morir. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Un rey pagano, ¿qué cosa pides? Y mire lo que él hizo. Entonces oré al Dios de los cielos. Nehemías dice: ¿sabes qué? Antes de tomar una decisión, voy a orar. Las peores decisiones en la vida cristiana las tomamos cuando no oramos ni consideramos a Dios y damos pasos en vano, en falso, hermanos, y caemos, no porque Dios sea malo, no porque Dios haya querido, simplemente porque no bañamos todo en oración delante del Dios de los cielos. Nehemías dijo: ok, ¿qué cosa pides? Ok, como la lámpara de Aladino, bueno, te pido riquezas, te pido dinero, te pido casas, te pido terrenos, te pido esto y esto y esto, y caballos, vacas, chivos, mulas, gente, pero te pido esto. No. Entonces oré. Déjame oro primero, mi rey. Antes de contestarte, rey, voy con mi rey de reyes. Déjame consulta primero con él y ahorita después te digo. Y dice la Biblia que Dios le dio todo, madera para las puertas y gente, se lo dio. ¿Por qué? Porque él consideró a Dios en primer lugar y oró delante de él. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted lloró delante de la presencia de Dios en oración? ¿Recuerda cuándo fue la última vez que usted oró en oración delante de Dios y derramó lágrimas sinceras delante de él? Y dice la Biblia que él las guarda en su redoma y él las ve. ¿Sabe por qué? Porque Jesús también lloró. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que usted lloró al leer la Biblia porque Dios le habló y sintió gozo y paz en su corazón porque usted tenía una carga, y usted leyó la Biblia, hermanos, y Dios le consoló, le confortó y lloró en su presencia? Esos momentos tan hermosos, esos momentos preciosos, hermanos, que está uno con Dios y no te quieres ir y no te quieres dormir porque estás ahí en comunión. ¿Cuándo fue la última vez que lloró orando?
¿Cuándo fue la última vez que lloró leyendo la palabra de Dios porque estaba en su misma presencia? Si bien, hermanos, llorar es bueno, pero únicamente con llorar, hermanos, no se resuelven los problemas que Jerusalén tenía. Nehemías, hermanos, fue más allá del lloro. Lloró y actuó, lloró y oró, lloró y ayunó. No solamente, hermanos, se quedó sentado a llorar. Muchas de las veces, triste y lamentablemente, hermanos, nos quedamos solamente chillando y llorando, pero no vamos más allá. Lloro pero no oro, lloro pero no ayuno, lloro pero no hago. Ok, lloró y actuó. Vamos a hacer algo, ¿sí? Es lo que hizo Nehemías. Juan 11:35, hermanos, dice que Jesús lloró por su amigo Lázaro. Y no solamente lloró por él, sino que hizo algo. Lázaro, ven fuera. Pablo una y otra vez lloró por la iglesia de Corintio. Nehemías lloró por Jerusalén, quebrantado de corazón. Pedro, al negar al Señor Jesucristo 3 veces, y luego que cantó el gallo, que dice que lloró amargamente. Que sí, hermano, pues si lloró, pues amargamente la había regado, sí, pero lo menos él lloró, reconociendo y confesando que estaba mal, hermano. Algunos aquí tristemente ya ni lloramos, ni confesamos, ni por remordimiento, ni por alegría, ni por nada, estamos secos. Ya no hay lágrimas en el altar, ya no. Me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y después, hermano, de sentarse a llorar y de hacer duelo por algunos días, mire también lo que hizo. Dice, y ayuné. Actualmente, hermanos, el ayuno ya no está muy de moda, ya muchos no lo hacen. Es oración y desayuno, ¿verdad? Ya no es oración y ayuno. Nehemías ayunó. Esto quiere decir, hermanos, que tenía un corazón atento. Ayunar es quitar la atención de lo temporal y ponerlo en lo eternal. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó? No desayunó, hermanos. Yo casi no desayuno. Mi primera comida es a mediodía, ¿verdad? Pero ¿cuándo fue la última vez que ayunó delante del Dios del cielo? El Señor Jesucristo, una vez que le trajeron un endemoniado un endemoniado a los discípulos, y dice que ellos no pudieron sacarlo, y luego Jesús viene a esta generación, ¿verdad? Y dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas en nuestras vidas, hermanos, que sí es la oración, bonita mete el ayuno, con oración y ayuno. Este género no iba a salir así. Ellos, hey, ¿por qué no sale, Señor? Dice, este género no sale sino con oración y ayuno, no desayuno, hermano, ayuno. En tercer lugar, después de ayunar y de llorar y de sentarse, dice que oró delante del Dios de los cielos. Eso quiere decir que Nehemías tenía un corazón dispuesto a su Dios. Es cuando tú oras, hermano, que tu corazón se abre y se dispone a Dios para que Dios pueda entrar y hacer los movimientos que Él quiera hacer y hacer los cambios que Él quiera hacer y dar la dirección que se necesita. Necesitamos, hermanos, disponer nuestros corazones en oración al Dios de los cielos como Nehemías, a pesar de las circunstancias difíciles que enfrentamos. Pues el Dios, hermanos, que ayudó a Nehemías, nos puede ayudar a nosotros hoy. Si bien, hermanos, hay personas que nos pueden rechazar nuestra ayuda, nuestro apoyo, un consejo, algo que aprendí, que una persona no puede hacer nada en contra de mi oración. Nada. Si el hermano Reinaldo, yo le caigo gordo, por dar un ejemplo, aquí está el hermano para que se sienta aquí, ¿sí? Y estoy molesto, enojado con mi hermano o algo, y no me habla, tenemos diferencias, no lo sé. Aunque eso pasara, que no va a pasar, espero en Dios nunca pase eso, pero Él no puede hacer nada en contra de mi oración. Cuando yo cierro mis ojos y llego delante del trono de la gracia a Dios y le pido, bendice a mi hermano Reinaldo, sé con él. Él no puede hacer nada en contra de eso, hermano. La gente puede rechazar su ayuda, sus consejos, su apoyo, lo que usted quiera, pero nada pueden hacer en contra de la oración al Dios de los cielos. Ore sin cesar. Disponga su corazón a la oración. Termino con esto, hermanos. George Mueller
un evangelista de Inglaterra, dicen que leyó la Biblia por más de 200 veces, siendo 50 de ellas de rodillas. Antes de su muerte, cuando le preguntó un reportero qué le gustaría hacer todavía a él, de rodillas respondió: leer más la Biblia, porque conozco poco aún la excelencia de Cristo. Müller fundó varios orfanatos y cuidó más de 10,000 niños huérfanos, basada en la promesa de Dios del Salmo 68:5, Dios es padre de huérfanos. Un día le preguntaron a él. Müller estaba orando en su habitación y su fama ya era notable. La reina de Inglaterra fue a su casa, tocó su puerta, la puerta de su habitación, y le dijo: señor Müller, quiero hablar contigo. Y él respondió: señora reina, no puedo hablar con usted porque estoy en oración con el Rey de Reyes y no puedo atenderla. En otra ocasión, su orfanato amaneció sin ningún alimento para los más de 1,000 huérfanos que había allí en aquella ocasión. Cuando la desesperación se apoderó de todos los funcionarios, Müller dijo: no le pido nada al hombre, mi alianza es con Dios. Así que entró en su habitación y oró: Padre de los huérfanos, nos falta pan, en el nombre de Jesús, amén. Después de un tiempo, varias carretas con panes llegaron a la puerta del orfanato, y el jefe que las conducía dijo: señor Müller, fuimos a entregar estos panes a la familia real en el castillo y dijeron que los panes estaban muy asados. De esta manera, para no tirarlos, decidimos donarlos al orfanato. Müller dijo: no fueron los panes los que se pasaron del punto, sino Dios, que atendió nuestra oración y tuvo misericordia de nosotros. Müller, hermanos, fue un gran evangelista que tuvo una comunión envidiable con Cristo y ha demostrado por numerosas veces el poder de la oración con fe en Dios. Müller, hermanos, tenía un cuaderno donde anotó más de 50,000 oraciones que fueron respondidas por Dios a su favor. También les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y nunca desmayar. Lucas 18:1. Nehemías, hermanos, fue un hombre de oración. Nehemías, hermanos, no solamente se sentó a chillar, se sentó a ayunar y a orar delante del Dios de los cielos, que era el único que le podía ayudar. Y Dios respondió, y Dios bendijo. Nehemías era un hombre que tenía compasión por su pueblo. Estaba quebrantado. ¿Qué le quebranta hoy a usted? Vaya al Dios de los cielos, al Dios de Nehemías. Pero si usted es salvo por gracia, también es su Dios, y Él quiere escuchar su voz. Está a una oración de distancia solamente. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos das ejemplo de hombres en la antigüedad que decidieron, Señor, humillarse delante de ti, reconocer, Señor, que no dependía de ellos, de sus fuerzas, de su capacidad, sino del Dios de los cielos que tenían. Señor, gracias por el libro de Nehemías. Gracias porque nos enseñas grandes lecciones en nuestras vidas que podemos aplicar. Ahora te pido, Señor, que nos ayudes a ser creyentes de oración, creyentes, Señor, que oren noche y día, creyentes, Señor, que oren sinceramente de corazón a ti, creyentes, Señor, que tengan compasión por las almas perdidas y por el prójimo, creyentes, Señor, que sean fieles a ti, creyentes también, ¿por qué no, Señor?, que podamos practicar el ayuno y dejar un poquito lo terrenal, Señor, y consagrarnos más a lo espiritual que es contigo. Padre, ayúdanos a ser fieles en la oración a ti. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada, toma un tiempecito en su lugar. Si usted quiere ponerse en pie,
si usted quiere doblar su rodilla, si usted quiere la forma en que usted ore, pero hable con Dios y pídale que le ayude a ser un hombre que tenga también compasión por otros, como lo tuvo Nehemías, como lo tuvo Cristo. Que le ayude a ser un hombre o una mujer que respete la oración, tanto pública como privada, en su familia, en su casa o en su soledad. Que podamos ser de ejemplo a los jóvenes, a los niños, que la oración y la casa de Dios es seria y se respeta porque estamos ante el Dios de los cielos, de la tierra, del mundo y los que en él habitan. Tal vez, hermanos, nos hemos quedado cortos en sentarnos y llorar. Y tal vez, hermanos, nos está haciendo falta la otra parte, que es ayunar y orar. El Señor Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. En Lucas 18:1 Jesús les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Hable con Dios y en un momento más nos unimos en una sola oración al Dios de los cielos. Dios bendito, en esta hora, Padre, una vez más llegamos delante de tu presencia, Señor, y te damos las gracias porque podemos acceder libremente a tu trono en oración por los méritos de Cristo en la cruz. Ayúdanos a echar manos, Señor, de esto, que podemos orar en todo momento, en cualquier lugar o en cualquier circunstancia. Podemos orar al Dios de los cielos y Él desde los cielos nos ve, nos responde y nos bendice. Es un privilegio, Señor, que millones de personas en el mundo no tienen y que tal vez tristemente nosotros como creyentes lo hemos desaprovechado. Ayúdanos, Señor, a tener una comunión más sincera, más íntima contigo. Te lo pido y te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos ahora a leer una carta misionera.